Hola, acabo de leer el muy famoso libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido de 1946. El objetivo del libro es explicar lo que es la logoterapia, que es el aporte del autor en la psicología, y para ello se apoya de su experiencia en los campos de concentración. De arranque tengo que decir que el libro no es sobre el sentido metafísico de la existencia, es decir, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existimos, ¿no? Sino más bien habla del sentido en un aspecto más práctico de la palabra. Para entender lo que es la logoterapia, voy a proponer un ejemplo. Pensemos en un estudiante que aún teniendo buenas notas no es espectacular, ¿sí? Es decir, está por debajo de lo que podríamos decir los alumnos extraordinarios y esto le causa mucha frustración, tristeza, ansiedad, depresión y vive obsesionado con eso. Su vida gira en torno a sus notas. Entonces, ¿qué haría la psicoterapia tradicional? Pues lo que haría es buscar en su pasado las causas de su sufrimiento, ¿no? Es decir, después de un examen podría decir algo como la persona se siente así porque ha asimilado la idea de que su valor reside en sus logros académicos y eso puede ser porque de niño los padres siempre han festejado sus buenas notas y lo han reñido cuando ha tenido un mal desempeño y todo el tiempo en el afán de querer tener el amor de las demás personas, cree que tiene que sacar buenas notas. En este caso, por ejemplo, ¿cómo podría la persona otorgarle sentido a su problema? Pienso en dos formas, ¿no? Luego de haber identificado el pensamiento distorsionado de pronto de que las personas tienen valor en sus logros académicos o en sus logros en general, él tendría que diseccionar esa idea y decir, ¿es verdad eso? ¿Realmente las personas valen por lo que hacen en la vida? Y, y en esa confrontación con un pensamiento, él tiene que decidir, ¿sí? Y decir, en verdad es así, en verdad no, y lo va a hacer con sus acciones. Si sigue pensando así y si descalifica a otras personas que no tienen los logros que él tiene, en cierta forma le ha otorgado a su vida ese sentido. Y en ese sentido, creo que cuando se habla de sentido, se habla de creencias, de pensamientos, de cognición, por eso de logoterapia. Es decir, que el problema o el conflicto te ayuda a estructurar una serie de creencias que tienes de tu vida. El sentido no solo se da sentándote y pensando bien qué sentido le voy a dar a mi vida, sino que en cada problema, con las alternativas que tienes, tú le das un sentido. Esa sería una forma. La otra forma, que también me parece interesante de darle sentido a la vida, es pensar en este caso, ¿no? El alumno diría, bueno, o el estudiante diría, eh, ¿por qué me siento así? No sé, de pronto porque esa persona piensa que las cosas se deberían hacer bien, es bastante autoexigente consigo mismo, es responsable y no soporta que las cosas le vayan mal o tan bien como él quisiera, es perfeccionista. Entonces, en ese sentido, el problema habla relativamente bien de él, ¿no? O sea, es decir, te sientes mal porque tú piensas que las cosas se deben hacer bien y eres autoexigente contigo, tienes altos estándares, lo cual es positivo, por supuesto, porque no te permite caer en la mediocridad de pronto. Ahora, otra cosa que podría decir es, este problema me hace sentir muy mal porque siento que estoy decepcionando a mis padres, como que no estoy correspondiendo a todo el esfuerzo que ellos hacen por mí y por lo tanto no puedo yo tener bajas notas. Y personalmente creo que ese es como lo esencial del libro, encontrar en el sufrimiento un sentido. El autor habla de algo muy interesante y personalmente creo que es como el aporte del libro, ¿no? Es decir, entender que el problema es por el contrario una oportunidad y que el sentido precisamente se forma en algo mucho más concreto que como es decidir, definitivamente. Por eso es una frase que me gusta mucho del libro, que creo que es lo que resumiría el libro, es que se le atribuye a Dostoyevsky, que dice, solo temo una cosa, no ser digno de de mis sufrimientos. Es decir, de no estar a la altura de lo que el sufrimiento me dice a mí, de lo que soy, de lo que creo en la vida.
¿sí? Es algo que personalmente me ha ayudado mucho porque estas últimas 3 semanas no han sido muy fáciles y todo el tiempo pensaba en esa frase. Me decía a mí mismo, de esto que estoy pasando y que no me gusta y me desagrada, ¿qué puedo aprender? ¿Qué dice de bueno de mí? ¿Y cómo me gustaría yo ver en el pasado, estando en el futuro, ver en el pasado y decir cómo Luis ha afrontado esos problemas, ¿sí? Creo que es lo esencial. Ahora, quizás se pregunten como, ¿y qué tienen que ver los campos de concentración? Bueno, básicamente lo que el autor dice es que en esas alternativas uno tiene que elegir, solo que puede haber problemas donde las alternativas sean tan mínimas, donde el problema en el que estamos envueltos es un problema injusto, bueno, o es una injusticia, es algo arbitrario, como un campo de concentración, y donde te despojan de tu identidad, de tus recuerdos, de tus pensamientos, de tus cosas materiales. Y él dice, incluso en esa limitada capacidad para elegir, uno puede elegir, ¿sí? Es decir, puede no perderse, puede respetar su dignidad. Y dice, ¿no? Por ejemplo, dentro de los campos de concentración, aún en las peores circunstancias, habían personas que eran cuidadosos con los demás, que eran bondadosos, que ayudaban a los otros y otros que simplemente se dejaban llevar. Es decir, él dice, ¿no? Dentro de los campos de concentración habían personas que no se dejaban como enajenar por el problema, sino que aún allí mantenían su dignidad, su humanidad, otros que no, por supuesto, pero decía eso él, ¿no? O sea, incluso en esas circunstancias uno podría elegir cómo enfrenta el problema y en ese problema y en ese afrontar uno le da el sentido a todo. Ahora, en cierta forma yo creo que eso ya se hace. En la teoría cognitivo-conductual, que es la más predominante en la psicoterapia actual, uno no solamente está buscando las causas de su sufrimiento, sino diseccionando esos pensamientos y encontrando, aprendiendo de ellos, ¿sí? Y no es que la logoterapia, bueno, yo no sé de psicología, la verdad, pero entiendo que la logoterapia es de los 40 y la teoría cognitivo-conductual es de los 90. Entonces, supongo que corrientes como las de Víctor Frank ayudaron a mejorar o a complejizar la psicoterapia tradicional, que antes, digamos, estaba muy influenciada solamente por el conductismo y que le atribuye ahora un aspecto de logos, de la razón, de las creencias y de los pensamientos, porque son los pensamientos, según la teoría cognitivo-conductual, y yo entendería que según la logoterapia también, lo que nos hace sufrir o cómo pensamos. Finalmente quisiera yo hablar sobre algo que me parece muy interesante en el autor y es precisamente respecto de esta libertad que las personas tenemos, pese a que no es perfecta y muchas veces es muy limitada, ¿no? Dice el autor, esta capacidad de elegir no, no puede ser desde uno mismo, es decir, desde lo que uno piensa solamente aislado como persona. Él dice, el hombre es una persona situada, es una persona que vive en constante relación con los demás, entonces su sentido en cierta forma eh, depende de los demás, dice, ¿no? Entonces cada acción que nosotros tomemos, es decir, una acción, un sentido que le damos a la vida, en cierta forma es como si pensáramos que ese es el sentido que la vida debería tener y por lo tanto requiere de nosotros mucha responsabilidad, ¿sí? Eh, porque es como nosotros pensamos que la vida debería ser. Finalmente creo que ese es el aporte principal del libro y que nos enseña que cuando tengamos un problema, no necesariamente lo veamos como algo negativo. Efectivamente nos causa dolor, pero pensemos también en la oportunidad que representa para transformarnos, para construirnos, para otorgarle sentido a la vida y también obviamente la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? A mí personalmente me ha ayudado mucho, como les dije, estas últimas 3 semanas han sido bastante difíciles y todo el tiempo pensaba en tengo que ser digno de mis sufrimientos.